Hola, ¿qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy estamos en un sitio muy especial. Estamos en el Centro Zoológico de Rescate Oficial El Bosque, ubicado aquí en la zona de San Esteban de las Cruces, municipio de Oviedo. Dos personas muy aficionadas y amantes, obviamente, de los animales, Gonzalo Rubio y su esposa Ruth Gordón, adquieren un terreno, hacen su casa y en el 2008 convierten las extensiones que tienen alrededor que adquieren en este centro tan sorprendente que sin duda va a ser hoy un secreto muy especial. Nos apetece un montón compartirlo con vosotros. Ay, prestosos, qué ganas tengo de compartir con vosotros esta experiencia de meterme en este bosque maravilloso, un pedacito de paraíso aquí en el municipio de Oviedo, donde conviven más de 300 animales de diversas especies que a su vez, pues eso, se dejan cobijar, se alimentan, reciben la sombra de especies botánicas muy interesantes. Me apetece ya presentaros a Gonzalo Rubio, que es el propietario de este lugar tan maravilloso. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Encantada de saludar al conservador del bosque junto con su esposa Ruth Gordon. ¿Vamos a ello? Vamos. Gracias. Qué prestoso, Gonzalo, este árbol lleno de chupos. ¿Pero por qué? Bueno, pues es una motivación para los más peques para que puedan ya dejar el chupete, y les decimos que nuestro árbol y nuestros animales lo van a cuidar el resto de los días. Me Entonces, encanta. bueno, los motivamos a dar ese paso ya infantil. Me encanta. Sí. Oye, qué mérito tenéis, ¿no?, para mantener todo esto, ¿no?, todos estos animales. Bueno, no sé si es mérito o no, no queremos poneros medallas, pero bueno, hay que trabajar y la base de la vida hay que buscarla. Nosotros encontramos aquí el lugar. Vamos a ser recibidos por los primeros inquilinos. Están ahí tomando el sol ya, sí. Los suricatos. Suricatos, son muy divertidos. Bueno, me encanta estar aquí contigo, Gonzalo. Estamos con una especie muy divertida que son los suricatos, pero atención, porque los suricatos la gente los compra, los adquiere o no sé cómo se hace con ellos, pero es una especie salvaje, ¿no? Sí, se venden por internet, entonces bueno, ahora es una especie invasora y bueno, son animales muy simpáticos y la gente esto lo confunde. Entonces lo que hace es comprarlos y tenerlos. En un piso lo destrozan todo, lo que necesitan es un espacio pues como este, ¿no? Ya que no los podemos devolver al Kalahari, tienen que vivir en cautividad el resto de esos días, pero sí son muy simpáticos, pero se confunde con esta y muchas otras especies que se pusieron o se pondrán de moda. Bueno, estamos aquí con gran respeto donde están los lobos. Evidentemente esto que estamos haciendo es para el programa, obviamente esto las personas no lo pueden hacer, quien viene a visitar. Tenemos 3 lobos, 2 hembras y un macho. 2 hembras y un macho, sí. Estos fueron animales que los trajeron sus propietarios de Alemania, eran actores de documentales y televisión y películas, y bueno, no se podía hacer cargo de ellos y bueno, los trajo directamente desde Alemania. Se portan bien, pero hay que trabajar con precaución porque no dejan de ser lobos, son animales salvajes, y hay que tener cuidado. Pero bueno, ya veis que son bastante nobles y la hembra alfa está un poco más activa, como siempre que invadimos un poco su espacio. Reitero vuestro mérito como conservadores, porque hay que tener en cuenta que el 70-80% de estas especies son eso, de decomisos, ¿no?, abandonos. Bueno, nos gusta aportar, y para aportar hay que recibir animales y darles una segunda oportunidad. Y es verdad que tenemos animales que vienen, pues, que son irrecuperables, autóctonos del Principado, que son decomisos del gobierno, animales por particulares que son depositados aquí. Hay muchos casos. Con eso aprovechamos para darles una segunda oportunidad y educar a los visitantes en el respeto y la conservación. Efectivamente. Gonzalo, entonces, bueno, ahora estamos en un área muy interesante porque son aves, ¿no? Aquí, ¿ella qué es? Sí, estos son ñandúes, que es bueno, como la avestruz africana, pero la versión americana. Patos, veo por aquí. Hay anátidas, y hay algunas cigüeñas, hay bueno, pues, gallinas guineanas, hay algunos pavos reales que van y vienen. ¿Qué tal conviven entre ellos? Generalmente bien, intentamos hacer mezclas que tengan sentido, tanto pues a nivel de continente como a nivel educativo y a nivel de convivencia. Ahora no se pueden estar pegando, pero en principio conviven bien. ¿Y qué comen? ¿Qué comen todos? ¿Cómo hacéis para conseguir cada día alimentar a todos estos ejemplares? Bueno, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con la venta de entradas, que al final es nuestra base y nuestro mantenimiento para poder seguir trabajando con este proyecto. Por supuesto. Claro. Son muchos piensos, todos de gama alta, hay mucha variedad en cuanto a alimentación, hay muchos gastos de electricidad, hay mucho gasto de agua, hay mucho
mucho gasto en mantenimiento, en cositas de mantenimiento. Bueno, en fin, hay que seguir trabajando y luchando, que nos sigan visitando y así seguimos evolucionando todos. Bueno, pues seguimos en el bosque con Gonzalo Rubio, conservador y bueno, alma pater de todo esto, junto con su esposa Ruth. Y estamos en el área de las tortugas. Atención, ¿cuántas hay aquí? Muchas de ellas, pues quizás esas pequeñas tortugas que cuando éramos pequeños teníamos en casa todo, el Gonzalo. Sí. Sí, ahora está considerada esta especie como especie invasora y ya no se puede tener. Entonces lo que hay que hacer es no soltarla en el medio ambiente porque perjudica a especies autóctonas. Esta es de las pequeñas, pero las hay aquí que pesan más de 3 kilos y miden 40 centímetros. Además que son muy longevas, pueden llegar a vivir 50 años. Bueno, Gonzalo, estamos en una jaula donde están las especies autóctonas asturianas, porque las especies que hay aquí, hay unos 300 y pico animales, de los cuales hay varias especies, sí. Pero autóctono asturiano, estas dos, ¿no? Bueno, autóctono hay poco realmente, pero sí, ahí tenemos pues la comadreja y tenemos a la garduña, un ejemplar de cada. Son animales irrecuperables que no se pueden devolver a la naturaleza. Por cierto, es un recinto apadrinado por este señor, ¿no? Porque sí. Tenéis padrinos. Hay padrinos, madrinas, hay socios, sí, que quieren colaborar con el mantenimiento de las instalaciones del bosque. Claro. Y bueno, pues le damos su carné para poder venir a visitarnos y ponemos su plaquita también. Todo eso está muy interesante, informado muy bien en la página web, o sea que no os lo perdáis. Sí. También estamos rodeados de vegetación por todas partes, vemos aquí agapantos, vemos aquí un cedro canario que veo, sí. Que conviven con las especies. Oye, dentro de todo este mundo maravilloso, ¿tenéis especies, animales peligrosos? Bueno, son animales peligrosos, sí, los que son animales potentes, carnívoros y no tan carnívoros, también especies de primates, y hay animales que pueden ser más conflictivos, claro. Bueno, vamos a entrar a convivir un poquito, unos segundos o minutos con el serval. Con Tiffany, la señorita Tiffany, muy maja, muy maja. Qué miedo, ¿no? No, es muy buena. Vamos allá. Vamos. Decíamos que es un gato enorme y que ahora vais a traerle una pareja, ¿no es así? Sí, la verdad es que ella requiere compañía porque busca el contacto, fue un animal abandonado, sí. Decomisado, es propiedad del gobierno y ahora vamos a traer un macho también decomisado para que le hagan compañía. Estamos reformando la parte de la instalación para que se vayan conociendo con seguridad, porque pueden ser agresivos, incluso peligrosos entre ellos, hacerse daño. Claro. Para evitarlo los vamos rotando y que se vayan conociendo, pero sí, le va a venir muy bien a Tiffany la compañía y al macho que está sola aquí, está echada, esperando que la acariciemos. Ya está relajada, sí, para sí. Secretos de Asturias, Tiffany, desde el bosque. La verdad es que da un poquito de cosa verlos ahí colgados, son murciélagos gigantes, podemos decir, ¿no? ¿Qué son? Bueno, son zorros voladores, sí. Que es una especie de quiróptero, de murciélago de mayor tamaño. Estos concretamente son frugívoros, se alimentan básicamente de fruta, no como otros que son más insectívoros. ¿Y de dónde los sabéis? Pues estos vienen de otro parque, del intercambio de especies en peligro de extinción con otros parques. Evidentemente aquí no vamos a entrar con nuestro querido cámara porque nos queremos mucho. 2 tigresas que proceden de diversos lugares, ¿no? Sí. Esta instalación se hizo para unas que vinieron del circo primeramente y luego al quedar vacía pues van apareciendo por unos sitios o por otros. Tenemos a Kaya, que es la tigresa blanca, y a Cira, que es una tigresa naranja, la más típica. Esto es una mutación también. Y esta pues vino de Cabárceno porque no se adaptaba allí, la pegaban y de hecho le falta, como puedes ver, media cola. Y a la otra señorita, tigresa también, pues procede de un decomiso, ¿no? Bueno, de un abandono. Sí, vino de un centro de rescate, de un señor que la tenía en el patio de casa, que lo metieron en la cárcel por tráfico de armas. Bueno, una historia un poco más larga. Bueno, ya aquí totalmente con los pelos revueltos, porque aquí en este área de aves que tenéis, pueden venir las cacatúas y posarse en la cabeza. Sí. Bueno, es un área de tránsito de los visitantes y no hay rejas por el medio, entonces, bueno, es una interacción libre con las aves. ¿Qué especies son y de dónde? Bueno, hay de todo un poco. Básicamente lo que hay aquí es australiano, originariamente, ¿no? Luego pues, son mascotas, que fueron mascotas y ahora viven en otro entorno y con otra calidad. Vemos, aunque luego tendremos algún recurso, hay unos emús que están emitiendo un sonido que parece un tambor. Están ahora en época de celo justo, porque es el verano austral, y las hembras emiten un sonido como de un tambor para, bueno, pues atraer la proximidad del macho. Este es el área con más éxito para los niños, ¿no es así? Yo creo que en general para todo el mundo, sí, porque para mucho la gente aquí, entonces te lo están diciendo los visitantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué?
¿cómo estás? Bueno, me encantan los lémures, o lemures como se pronuncie. Parece que, no sé si el cacahuete es su No lo chuche es, favorita. No lo es, no lo es. ¿Qué hacen aquí, Gonzalo? Bueno, aquí están en un proyecto de conservación. Son animales catalogados en peligro de extinción, así como los yacos de cola roja, que comparten hábitat o instalación. Y ya colaboramos, ya mandamos 3 ejemplares de loros grises de cola roja al Congo, para su reintroducción en el hábitat natural, Son que preciosos. es una parte del trabajo importante que tienen que hacer los parques zoológicos. Jane Goodall, nombres como Jane Goodall Sí. está implicada en tiene ello. buena mano ahí, sí. Bueno, pues estamos aquí con Galindo, que es el ejemplo de animal mal utilizado, ¿no? Era un mono Sí, de feria. Los monos no son mascotas, ahí en la cartelería lo reflejamos. Fue mono de feria y cuando creció se volvió agresivo, pues lógicamente, y al final acabó, bueno, en nuestras manos. Vive en compañía con Dinde, ya tiene 28 años, ya es muy mayor, ya pasó 3 años su esperanza de vida, así que ya lo vive un poco de prestado, pero bueno, él de momento está muy bien y está Tú muy le ágil. estás dando cacahuetes, pero Sí. esto no lo puede hacer la gente que venga, porque simplemente son ellos quienes alimentan a las Sí, por controlarlo, si no serían demasiado y no es prudente. Bueno, estamos aquí con Dora, que es una lince, ¿no? Sí, Lince aquí ibérica. tenemos la especie de lince europeo, Ah. que esta ahora no está en peligro de extinción, pero sí lo estuvo. Ujú. Y esta es Dora, que fue criada a mano y permite que tengamos contacto con ella. Yo le doy gracias todos los días por querer compartir la vida con nosotros también, que es buenísima. Qué gozada, qué belleza. Yo no me atrevo porque, bueno... Es muy buena, Ah, es muy bueno, buena voy y a muy tocar. dulce. Bueno. No es nada bruta, todo lo contrario. Precioso está. Estamos seguros aquí. Estos 3 linces, los otros 2 están Sí, descansando. están los padres aquí y está ella. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Secretos de Asturias de hoy ha sido magnífico, gracias a Gonzalo Rubio y a su esposa, que está también trabajando por ahí, que es Ruth Gordón. Gonzalo, gracias. A vosotros. Gracias. Faltaría más. Conclusión, mensaje que tú quieres transmitir a la gente desde el bosque. Bueno, sobre todo respeto a la naturaleza y al medio ambiente y fuera caprichos con los animales. Mucho respeto. ¿Y qué dice la gente al salir de aquí? Bueno, la gente lo que dice es que les tocamos el corazón con muchas de las historias que tenemos a nivel educativo y eso es lo que nos llevamos también. Ya sabéis qué opción para vosotros o para vuestros niños, el bosque aquí en Oviedo. Y nosotros en Secretos de Asturias el martes nos vemos con más secretos.